Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Medianoche Podcast, un podcast de historias paranormales. Mi nombre es Fernando y en esta noche de lluvia nuevamente me acompaña mi compañero Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, estoy aquí disfrutando del clima, que está ya más agradable. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te la estás pasando el día de hoy? Muy bien, la verdad yo creo que estamos en un ambiente perfecto para este inicio de la segunda temporada de Medianoche Podcast. Vamos a tocar temas interesantes de la región de aquí de Monterrey, que es de donde somos nosotros, para las personas que nos escuchen fuera de la ciudad de Monterrey o más específicamente del estado de Nuevo León. Y vamos a proceder a platicar un poquito del tema que tenemos el día de hoy, que es algunas de las muchas leyendas que tiene Nuevo León, específicamente el municipio de Monterrey, que entre ellas tenemos para iniciar, tenemos el tema de el hombre pájaro. Muy popular ya en multimedios, ¿Verdad? Porque para la gente que nos escucha de fuera, aquí se acostumbra la leyenda del hombre pájaro. Es una leyenda que data desde hace, ¿qué te gustó? Unos 20, 30 años. Sí, ya es una historia, digo, se puede decir que es reciente porque no son muchos años, pero para nosotros sí ya tiene buen tiempo. Sí, ya empezó por ahí del 2000 o el 90, la verdad mentiría, pero es una leyenda que tiene poco, que habla acerca de un hombre o un ave con forma humanoide de gran altura que surca. Bueno, aquí en la ciudad lo ponen en diferentes contextos, que es el Cerro de la Silla, la Huasteca. Estábamos escuchando algunos testimonios acerca de que probablemente en la presa de la Boca, Sí, en el Cerro de las Mitras. en el Cerro de las Mitras también se acostumbra mucho, o sea, o es parte de los avistamientos que ha habido. Y lo que menciona Tomás de que en multimedios es una leyenda muy conocida, es porque actualmente creo que es la página de Momentos Sublimes de Monterrey o Regio Shitposting, la verdad no me acuerdo. El punto es que hablan acerca de que un conductor de aquí de multimedios empezó como un mame, que el conductor de multimedios nunca ha sido visto al mismo tiempo que el hombre pájaro. Entonces, por lo tanto, las coincidencias apuntan a que el arquitecto Benavides, el conductor del cual es acusado, es el hombre pájaro. Y aparte también tiene como que mucha creencia porque ya se le habrá hablado mucho de él, del hombre pájaro, en su programa. Entonces posiblemente también eso ayudó a que se dijera que es el hombre pájaro, ¿verdad? Ajá. Sí, pero ya entrando en el tema más serio. Sí, hablábamos acerca antes de empezar el podcast. Y estábamos viendo varias capsulitas informativas y leyendo un poco sobre esa leyenda. Y habla acerca de esta figura humanoide, esta ave de 2 metros que surca los aires de Monterrey, que eso supuestamente es una leyenda. Y es que muchas personas dicen que probablemente el hombre pájaro pudiera ser un pterodáctilo, ¿verdad? O sea, Sí. a lo más pinche... Sí, le tiran mucho a que es una criatura, o sea, prehistórica que de alguna forma va a sobrevivir, o también dicen que es un alienígena que está aquí y nos está vigilando. Sí, porque estábamos escuchando una historia acerca de una persona en la presa de la Boca. Estaba pues tranquilo, ya era noche y de repente ve que una figura humanoide está volando, una ave muy grande. Entonces él pues dice, pues ¿qué rollo, esto no es normal, porque aquí en la ciudad o en la región, pues número uno, no hay muchas aves grandes. Eso es lo Sí, primordial. aquí O sea, hay no grandes. águilas o no sé qué otro. Si acaso lo más grande que hay aquí puede ser las garzas que están en el río Santa Catarina. Pero pues nada que ver. Ajá. Entonces acá estaba el chavo en una zona muy alejada. El punto es que el chavo menciona que pues ve esta figura sobrevolando y de cierta forma pues se asusta por una fumarola de luz que ve, que sí es una criatura humanoide, que tenía un olor muy peculiar y que tenía un sonido parecido al de un cerdo, decían, ¿verdad? Sí, aquí como un cerdo cuando lo están matando. Sí. O sea, ese gruñido que hacen. Sí, era el que metía el hombre pájaro. O bueno, lo que está viendo esta persona en ese momento. Exacto. Entonces, habla de cómo pues corre al auto para subirse y tratar de huir lo más pronto posible.
Y cuando sube y prende las luces altas del coche, se topa con que el ave está frente a él. Y hace este sonido característico que es como un cerdo cuando lo están matando. Y justo cuando él iba a acelerar, pues para llevarse de encuentro lo que fuera esta cosa vuela. Entonces habla de cómo ya se va todo asustado, llega a tal lugar. Cuando llega a tal lugar, se topa con que la cajuela de su carro empieza a oler otra vez muy fétido, o sea, como si fuera a cerdo otra vez. Sí, o sea, como que algo está algo podrido, exactamente. Entonces, comenta que alcanza a ver cómo nuevamente por las luces altas se vuelve a postrar esto o sea, frente a él. Entonces, cuando se enfrenta a esto, pues sí se topa de forma directa con este animal otra vez. Y nuevamente vuelve a graznar como un cerdo. Y otra vez emprende el vuelo. Pero pues imagínate la impresión de toparte un animal de ese estilo. O sea, tú estar tranquilamente pues, en tu pedo y de repente aparece una... O sea, porque es lo que menos te esperas de que, o sea, que una criatura tan grande, o sea, como lo relata esas dimensiones, que 2 metros. O sea, sí, que te esté siguiendo. En este caso es lo que aparecía, digo, se le apareció 2 ocasiones, una que fue en la presa y cuando huyó, o sea, se lo volvió a topar. Bueno, en este caso el aroma que le empezó a llegar y él no dudó en escapar de ese sitio, en dado caso de que la estuviera siguiendo. También, otro de los casos que se ocurrió allí fue uno allá por Jardines de Anáhuac, de que en una calle, en una banqueta, encontraron, o sea, vieron a una silueta como de una garza, o sea, como así lo describen. Ajá. Una garza de color negro, superando o llegando incluso a los 2 metros. Estaba en una banqueta, estaba allí posada, a unos 14 metros de ellos. Comentan que se acercan para visualizar mejor qué era lo que estaba allí. Y ya estando a unos 4 metros, 3 metros más o menos, comentan que esta criatura pues emprendió el vuelo. O sea, abrió sus alas y se metió al garaje de una casa. ¡A la madre! Entonces, de ahí salió, o sea, porque fueron a buscarla. Salió de allí y ya se paró en una señal de alto. Estando allí, estuvo unos momentos en lo que volvió a emprender la huida. Y más nada se supo de él. Más que esa ocasión, que fue la que empezaron a ver ese hombre pájaro allí. ¿Qué es lo que se relata? De que ese hombre pájaro, más que nada por la estructura de la criatura, que era muy grande, o sea, una estructura pues, humanoide. Humanoide. 2 metros, una ave negra. Y que tenía los ojos muy al frente, como si fuese un rostro humano. Digo, los pájaros tienen los ojos de costado a costado. Costados, y esto lo comentaban de que los tenían al frente, como si tuviera un animal carnívoro. ¡A la madre! Y es que, o sea, la impresión, imagínate que tú te topes con un animal, güey, que nunca en tu vida habías visto. O sea, una especie nueva que puede ser algo explicable dentro de lo natural. Algo que tiene una explicación racional. Sin embargo, pues es algo nuevo que nunca te había tocado vivir, nunca te había tocado ver. Pues claro que te impresiona. Pero pues ya, claro que esas descripciones humanoide. Creo que esto aplica con la teoría de el Valle de la Inquietud. Sí. ¿Has escuchado esa teoría? Sí, lo he escuchado. Que todo lo que se asemeja a nosotros... Que bueno, creo que va así, corrígeme. Ajá. Todo lo que se asemeja a nosotros como seres humanos nos genera un rechazo automático. Ah, sí. En este caso, si llegamos a ver a una criatura que no es humano, sabemos que no es humano y tiene todo el aspecto de nosotros, absolutamente nosotros por instinto, o sea, no lo vamos a rechazar. Sí. Porque de hecho recuerdo que esto aplicaba también a la cuestión de los... Digo, vamos a desviarnos levemente de los androides, ¿verdad? O sea, como el rechazo de un ser humano al androide es en automático por esa teoría del Valle de la Inquietud, el Valle... Sí, algo así. Sí, de hecho, pasaba mucho con androides. Bueno, con el robot, que es un robot todavía. Ajá. Sofía, ¿no has escuchado de Sofía? Creo que sí. Sí. O sea, inclusive cuando la ves te jautas cierto repelús al verla, o sea... Porque sabes que no es humana, pero, o sea, finge ser un humano. Ándale, yo creo que es eso. Es el que finjan. El que tú sabes que no es una actitud de una persona humana. Y ahora, regresando al hombre pájaro, yo creo que es lo mismo. O sea, estás frente a una criatura humanoide que tiene rasgos característicos de ser una persona, un humano. Pero no es un humano como tal. Entonces, eso es parte de lo que te causa más o sea, más cuscús, más pinche miedo, ¿va? Sí. El hecho de que, pues, es algo que se asemeja a ti, pero no es un ser humano.
No, y aparte también por las dimensiones que lo comentan, digo, encontrar una criatura que desconoces de un tamaño tan grande. 2 metros. Ahora, Sí. imagínate si de por sí encontrar un ser humano de 2 metros es impresionante. Ajá. O sea, te quedas de, ¡a la madre, pinche rascacielos! Ajá. No, imagínate, digo, es un... Y aparte es un animal, digo, no sabes cómo va a reaccionar. Exacto. Yo creo que eso es lo peor. O sea, el hecho Ajá. de que sea un animal y que tú digas, oye, no sé si esta cosa me vaya, número uno, o a atacar, o el peor de los casos, a hablar. Porque yo creo Ajá. Sí. que un animal te hable, güey, independientemente, güey, sea una pinche mosca, o sea un perro, un tigre, un humanoide, güey. O sea, es algo antinatural. Sí. Es eso, es algo antinatural y es algo que te genera algo bien cabrón. Ujú. ¿Sí? Y ahora, pasando a otra leyenda que tenemos también para este podcast, estábamos hablando y discutiendo de los túneles de la ciudad de Monterrey. Ujú. Yo creo que una de las leyendas más famosas que tiene la ciudad Sí. y que tiene muchísimos enigmas porque, pues, verídica como tal es. Sí. Que los múltiples túneles que la gente dice que hay en la ciudad sean verídicos es diferente, pero túneles en la ciudad sí hay. Ah, sí. ¿Sí? No, pues como muchas ciudades antiguas, digo, hubo mucha esta cultura de mantener túneles para tener conexiones secretas entre ciertos sitios, más que nada como una estrategia ya sea militar, o en este caso en Monterrey se relataba mucho porque fue por lo de la guerra cristera. La guerra cristera, sí. Entonces sí, fue más que nada que una estrategia militar para poder trasladarse sin ser vistos y sin ser víctimas de un ataque del enemigo. De hecho, hablábamos también y estábamos investigando antes de empezar de que había riachuelos. Ahorita, bueno, para la gente que no es de Monterrey y para los que sí, deben de conocer el Paseo Santa Lucía. El Paseo Santa Lucía es un paso artificial creado, bueno, eran ojos de agua naturales Sí. que después ya se volvieron artificiales. Y cuando el ojo natural estaba, había muchos riachuelos. Entonces, en los documentos de la invasión norteamericana está escrito cómo estos riachuelos, que tenían profundidades de 1.5 metros, servían como refugio para los soldados norteamericanos de los bombazos mexicanos. Sí. Y a su vez, pues también servía como tumba de muchísimos soldados norteamericanos que pues morían baleados, ahogados Ujú. y demás situaciones. Entonces, muchos dicen que los túneles de Monterrey se pueden confundir con estos riachuelos que había. Pues eran de una profundidad considerable, 1,5 metros. Pues, si bien no es una profundidad muy grande, pues es una profundidad considerable en la que puedes caminar de cierta forma tranquilo, agachado. O sea, Sí, pero agachado. cabes. Ujú. Entonces, muchos dicen que parte de esos riachuelos eran los famosos túneles de Monterrey. Sí, Sin porque- embargo, hay documentación que avala que en la zona de Barrio Antiguo, en algunas casas, hubo múltiples descubrimientos Ujú. de túneles en algunas de las casas. Sí, de hecho que eran antes conventos. Ándale, sobre todo las casas de monjas, Sí. que era una secundaria. En secundaria, bueno, en Barrio Antiguo sí era un convento, ¿no? Que era la gran casa, la casa grande, le conocía, ¿Ok? que era la casa para los gobernantes. Esta casa es la que estaba, o sea, supuestamente con un túnel, que era quien lo estaba conectando con, me parece que era una iglesia que también está en el centro. O sea, estaban conectadas no, era al palacio de gobierno. El anterior El antiguo Palacio de Gobierno que ahora es un Así museo. está conectado allí, esa la casa grande. Y ahorita comentabas de una secundaria, también la secundaria, esa también estaba conectada porque antes también era un convento. Era la secundaria 5, me parece. ¿Sí? Sí, de la secundaria 5. Sí, entonces la secundaria 5 es la que estaba también conectada. De hecho, pues conocemos a alguien que estuvo allí. Ah, y nos confirmó que Ajá. efectivamente sí. Existía ese famoso túnel que estaba en un salón, creo que en la cuarta de cocina, no recuerdo muy bien, pero Ah. nos confirmó que estaba ese pasadizo. Ahora, también otro de los más famosos era el que iba del obispado a una iglesia que está A la ahí. iglesia de la Purísima. A la iglesia de la Purísima. Yo creo que es de los más famosos, ¿verdad? Sí. El que dice que cruza todo el obispado hasta la Purísima. Y yo creo que es el más largo del que se habla. Pues también, supongo que fue el primero que se encontró, ¿no? Por eso también es el que más popular. Porque era como que el punto más estratégico de que ir de una iglesia a otra. Bueno, porque antes en el obispado pues también era un templo, me parece. Entonces como que siento que era el punto más estratégico, igual por la distancia. De que decir una gran distancia era como que te puedes trasladar de un punto a otro punto sin ser visto y sin ser emboscado. Y Sí. era lo mejor que podía hacer en ese momento.
Sí, porque también está la famosa casa, bueno, recuérdame, era la del convento de monjas, la de la mujer emparedada. Ah, pues de hecho era la casa grande. La también. casa grande, la casa de las monjas, sí. Que también era, bueno, esa leyenda de la mujer emparedada hablaba de un hombre que era muy rico Ujú. y que constantemente estaba de viaje por sus diferentes negocios y que su mujer le era infiel. Total, una vez llega antes de un viaje, se encuentra su mujer con otro hombre y cuando él se entera de esto, pues bueno, mata al amante Ujú. y se encarga de que a la mujer la empareden. ¿Sí? Sí, es el término, la empareden. O sea, la meten en un pasadizo en una pared, Sí. lo llenan de blocks y la dejan morir de hambre, de sed y de calor. Ujú. Entonces se habla que cuando esa casa se remodeló se encontró el cadáver de esa mujer emparedada. Y también se hablaba que en el convento, si era no recuerdo muy bien si era en la casa grande o en la secundaria 5, donde pues los padres tenían encuentros con las monjas y también en ese tiempo de la guerra norteamericana, cuando los norteamericanos llegaron, pues violaron a las monjas, tuvieron hijos y demás, y que muchas monjas pues se suicidaban, a otras las mataban y otras pues abortaban y morían. Entonces los cuerpos de esas monjas eran colocados en los túneles que estaban debajo de ese convento. Nada más que no recuerdo si era la secundaria, o sea, la que era ahora secundaria, Sí. o la casa grande. Sí, me parece que era en la que era secundaria, se conocía como el convento de las Margaritas. Las Carmelitas. Las ¿cómo? Carmelitas, sí, porque era un convento de monjes franciscanos. Sí, sí, era allí donde ocurría eso, de que las tiraban a los cadáveres en lo que era en los túneles que tenían ahí. Sí, y que cuando se encontraron esos túneles no se exploraron precisamente porque pues se encontraron bastantes pues cuerpos y demás. Ujú. Entonces también hablaban de que cuando se construyó el Palacio de Gobierno Municipal, el actual que está en la Macroplaza, y también cuando se construyó la Macroplaza, para la gente que no sabe el contexto histórico, donde actualmente es la Macroplaza en Monterrey, una de las, si no es que la plaza más famosa de la ciudad, antes era pues una colonia. Sí, de Y hecho. hubo muchísima controversia cuando se creó, porque pues, le quitaron su vivienda a muchas personas y muchísima polémica dentro de esa construcción. Entonces, total, cuando empieza la construcción de esta plaza y la construcción del nuevo Palacio Municipal de Gobierno, se toparon con bastantes cadáveres de personas que eran de cultos religiosos, sacerdotes, monjas, y que también se encontraron tesoros incalculables en valor, muchísimas joyas, y que pues todo esto se hizo con el máximo secreto dentro de la ciudad para que esa riqueza se quedara con el gobierno. Ujú. Sí, que de hecho hasta encontraron uniformes de los soldados caídos de los estadounidenses. Porque Sí, ahí justo pues estaban ahí los riachuelos. de Entonces, Santa ahí- Lucía. Entonces ahí encontraban también esas cosas de ellos al momento de morir, que las dejaron allí. De hecho, ahora que lo mencionas, en el pueblo de mi mamá, la guerra cristera fue algo que pegó muy fuerte. Entonces, se sabe, y yo creo que llegué a ver, la verdad no me acuerdo muy bien si fue mi alucinación por lo oscuro Ajá. o si realmente sí lo vi. Debajo del podium del Teatro del Pueblo, en la Casa de Cultura del pueblo, se acostumbraba decir que ahí abajo estaba el túnel que conectaba con la presidencia municipal. Ajá. Era aproximadamente 3 o 4 cuadras. Sí. Yo recuerdo que una vez me metí abajo de ahí y la verdad sí fue como de que dije, a la madre, yo estoy seguro de que vi algo como una tapa gigante y Ajá. de una tapa de cemento. Sí. Entonces, igual aquí en la ciudad, los túneles fueron pues utilizados por la cuestión de la guerra cristera, como comentabas anteriormente, que pues, los sacerdotes los asesinaban si estaban en cultos de misa o esas cosas por el estilo. Sí. Y de esa forma, pues, era una forma de protección para ellos. También se habla de que en la casa grande que fue construida que fue construida originalmente para los gobernantes, los túneles en realidad eran para proteger a los gobernantes en las cuestiones de guerra de esos tiempos. Sí. Y también se habla de que muchas de las casas de barrio antiguo tenían esos túneles también como protección ante los bandidos de por ahí del siglo XVII, cuando todavía era un poquito más bestial esto de que pues, se metían robo a tu casa Sí. y se llevaban todo tu dinero y demás, pues que habían, pues vaya, una seguridad menos efectiva que la de hoy. Digo, no que sea muy efectiva, pero eran tiempos más difíciles. Entonces, por eso se comenta que esos túneles estaban ahí
con esa finalidad. Y que muchos de estos, pues tenían la cuestión de los respiraderos. Que también ese es un tema bien interesante de cómo dicen que pues, los respiraderos aquí en la ciudad están escondidos. Pues algunos porque unos están a la vista, como el que está en las canchas que están ahí en agua y drenaje. Uh-huh. Digo, no se pueden ver por Google Maps porque están dentro de las canchas. Sí. Pero por como se dice, por el mirador que está en el obispado, o sea, sí puedes llegar a ver este respiradero que de hecho tiene forma de obelisco y unas ventanitas a los lados. Sí. Se puede ver ahí. Y el otro está en el centro, no recuerdo en qué calle está. Es Francisco Garzazada. ¿Sí? Es una plaza, la Plaza Salle. Entonces ahí debe estar el otro. Ese sí lo puedes encontrar en lo que es Google Maps. Y ves ahí el respiradero igual, que es un obelisco que está ahí que salió sobre la calle. Y uno se pregunta, ¿qué hace ahí? O sea, ¿quién lo puso? Y debe ser un respiradero. Sí, y ahora te pones a pensar que pues era una cuestión bien interesante como la arquitectura de esos túneles prevalece hasta la fecha. Uh-huh. ¿Sí? Y se dice que muchos de estos túneles pues tienen también muchas riquezas de muchísimos sacerdotes, monjas, la misma iglesia que en su tiempo pues se defendió de toda esta ley Calles, y que pues la persona que se anime a entrar ahí pues se va a encontrar con muchísimos tesoros. Sí. Y ahora bien, otra de las grandes leyendas que tiene la ciudad, y no sé si tú has oído hablar de eso porque se me vino a la mente. Uh-huh. Yo no investigamos mucho de este tema, pero la verdad quiero saber tu punto de vista acerca de... Porque lo vi dentro de los temas a tratar. Uh-huh. Y es el de... Y bueno, de hecho creo que es un tema que no pusimos y está muy interesante. ¿Cuál es? El de los fantasmas de Fundidora. El de las muertes que hubo, ¿verdad? Sí, fíjate Todas las muertes que hubo por una caldera, que es yo creo la más famosa, que se murió un chingo de personas. Fíjate que eso nos lo platicó en la carrera, o sea, estudié ingeniería. Ajá. Allí un maestro nos estaba platicando de que él se enteró de cómo fue el error. Okay, en este caso, en la caldera, o sea, se le echa unas pastillas desgasificantes para que no empiece a bullir el acero en este caso. Entonces, o sea, hubo una falla allí, o sea, no le echaron la pastilla desgasificante y le entraron directo con el carbón activado, que fue lo que activó la reacción de que empezara a burbujear la olla, y al operador fue el que le empezó a caer todo esto, que empezó se puede decir que a chispotear. Y pues José se descontroló la grúa y tiró la caldera. Y fue donde empezó a morir mucha gente. Y de hecho está muy cruel eso porque cómo le entregas el cuerpo a su familia. Entonces lo que hacía, o sea, según esto ya, no sé si sea verídico, de que cortaban un pedazo de metal de lo que se cayó, o sea, en la gente, del peso de lo que pesaba la persona y se lo entregaban a la familia. ¡A la madre! De que, o sea, no creo que sea algo verídico, pero era lo que nos comentó él. Digo, él... O sea, te daban un poquito del fierro que se hizo. Sí, o sea, de lo que te mató. O sea, si yo, por ejemplo, yo peso ahorita 70 kilos, ya, 70 kilos de acero. No mames. ¡A la madre! ¡Qué pedo, güey! Sí, qué interesante. Bueno, deja tú lo cruel. O sea, es que también, ¿qué haces? O sea, era una caldera hirviendo. Te fundiste. Sí, o sea, en cierta forma es algo cruel, pero pues yo creo que también es una forma de decir... O sea, y va a sonar bien crudo, pero pues la realidad es así. Pues este acero tiene un poco de lo que un día fue tu familiar. Pues sí, al final de cuentas, digo, no queda ningún rastro tuyo. Digo, te fundes completamente y ahí está pues no tu ADN, porque pues también se desintegra, pero están tus átomos ahí de... Sí, algo de tu ser en lo universal. Sí. Ahí está. A la madre, qué pedo, sí. De hecho, yo también recuerdo, una misma leyenda de Fundidora que hablaba de una mujer de blanco y unos niños. No, ¿nunca escuchaste de ella? Esa no. Hablaba de que por ahí del parquecito se acostumbraba mucho. O sea, una vez una pareja se quedó de que encerrada. ¿Adentro del parque? Adentro del parque. Okay. Entonces fue como de que pues andaban buscando a un guardia para poder salir. Sí. Pues tú sabes que el parque es inmenso y en la noche la cantidad de guardias es menor. Uh-huh. Por lo tanto, encontrar a uno pues es más difícil. Entonces ellos estaban caminando tratando de buscar ahí algún guardia que los pudiera ayudar. Sí. Entonces dicen que alcanzaron a ver a lo lejos pues que había una señora con unos niños que estaban jugando y dijeron, a la madre, qué pedo, pues vamos a preguntarle a la doña a ver si sabe qué pedo con
pero como donde quiera, hay un guardia. Qué miedo, o sea, encontrarte eso. O sea, ver una... Yo digo, yo no me acercaría. No, ni de... No, güey, yo tampoco. Y luego de noche, no, chinga tu madre, rúmbale. No, sí, pero es que a veces la gente es bien... O sea, no es pendeja. Más bien creo que uno nunca va a saber qué hacer hasta experimentarlo. Tú dices, yo no me acercaría. Ajá. Pero a lo mejor, pues, vas con tu pareja y es como de que, pues, tu pareja te genera una confianza. Es como que ves a alguien y lo ves normal. Ajá. O sea, yo creo que mal el cuento fuera... Digo, porque uno se lo imagina un panorama más tenebroso. Ajá. Yo creo que sería peor si dijeras, no, están todos de espaldas y estaban todos parados alineaditos viendo a otro lado de la espalda. No, pues chinga tu madre, güey, ni de pedo me acerco. No, fíjate que te comenta eso de que sí reaccionas diferente porque en las películas de terror, o sea, escuchan un ruido y la gente va y investiga qué es. Claro. Y yo decía, ¿por qué hacen eso? O sea, se van a meter en un problemón. Sí, y me ha pasado que en mi casa de repente escucho un ruido raro y es como que, pues voy y checo qué es. En lugar de seguir mi consejo que le daban las películas a la gente que no me escuchaba de que no vayas porque hay pedo ahí. No, y además de eso yo creo que tiene mucho que ver con que al final del día pues uno le teme más a lo real que a lo paranormal. Uh-huh. O sea, como ese ruido puede ser un fantasma que te va a sacar un pedo, como puede ser un güey que te puede matar. Exactamente. Entonces pues uno por supervivencia siempre va a buscar de que ir a ver qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. Claro que en las películas tú dices, no, güey, eres un pendejo porque pues el contexto de la película te da a entender que evidentemente, güey. O sea, es como de que yo sé que en mi casa espantan, por ponerte un ejemplo. No que sea el caso. Bueno, en el primer podcast no espantan, pero sí pasan cosas bien raras aquí. Entonces, yo sé que en mi casa pasan cosas bien raras, güey. Pero vamos a suponer, en este último mes tuve más manifestaciones que de costumbre. Ajá. Ya vi una señora de blanco, ya me sacaron un pedo en el baño, me sacaron... literal. Ya me sacaron un pedo en el baño, ya me sacaron un pedo acá, bla, bla, bla. Entonces yo sé que el próximo ruido que escuche va a tener que ver con eso. Sí. ¿Por qué? Porque la situación me hace ver que es evidente, pero dentro de esa misma evidencia a veces uno siempre le va a quedar la duda. Sí. Y la duda es lo que nos hace estar vivos, porque... Ya ves lo que dicen, la curiosidad... Bueno, no. Sí, la curiosidad mató al gato. O sea, tú por curioso vas a ver qué es y capaz si es algo que te va a causar algún daño o algo así. Ajá, o algo que te va a salvar. Sí, también. O sea, te puede salvar de cualquier daño. Uh-huh. Entonces, a lo que yo voy con esto, regresando a la historia, pues es de que se acercan y justo cuando se van acercando es de que se desvanecen. La madre. Se desvanecen, güey. Así, se desvanecieron a la madre. Entonces fue de que se quedaron de que, a la madre, ¿qué pedo? Entonces, pues ya, obviamente se van corriendo hechos madre porque su pareja también vio lo mismo. Y si fue como de que, no, ¿sabes qué? A la chingada, vámonos de aquí, vamos a buscar un guardia. Y luego con la pinche, o sea, digo, con lo crudo de las películas de terror y el típico cliché, güey. El guardia que te topes también va a ser un pinche fantasma. La verga. Sí, ¿verdad? O sea, imagínatelo. No, está bien cabrón. Pero regresando a la lógica de esta leyenda... Pues ahora imagínate un lugar cargado de energías, pues donde hubo un chingo de muertes trágicas. Porque esto me recuerda, digo, me voy a desviar un poco del tema. Sí. En lo paranormal. Y tú nunca has escuchado, yo lo escuché en un podcast que estaba muy chido, que se llama Creativo, que es de este güey de Roberto Martínez. Sí. Hablan de un monumento, que no sé si todavía escuchaste ese episodio, hablan de un monumento que está en Alemania, que tiene que ver con el holocausto, que un chingo de personas murieron ahí, que un chingo de personas fueron quemadas y la madre, y que como que cada pilar o cada pilar de ese monumento pues representa la muerte y el honor de pues que la pinche gente se toma fotos, güey, como si fuera un lugar recreativo. Entonces yo creo que es casi lo equivalente acá, güey. Digo, no te tomas la foto directamente en el horno en el que sucedió, pero de cierta forma estás cerca de un lugar en el cual pasó una tragedia, un chingo de gente murió y no en una circunstancia muy agradable. Y ese choque de energías, tanto pues la energía del dolor y la energía de la felicidad, entre comillas, de la gente que está turisteando por ahí, pues chocan. Y a veces a mí en lo personal sí se me haría una falta de respeto de que, o sea, los tours que hacen en Halloween, o sea, están chidos, digo, no me ofendo y ay, güey, no, yo estoy indignado, no, la neta, estaría chido ir por la experiencia, pero yo creo que sí se me haría una falta de respeto saber que un familiar mío murió ahí, ahorita está, o sea, ese lugar donde murió está siendo utilizado como una atracción turística o como una atracción de que especial para las fechas. Te digo, en el caso de que pues, fuera mi familiar, pues realmente a mí me va y me viene. No, fíjate que si yo tuviera el caso de un familiar, o sea, yo intentaría ir y decirles, oye, yo soy familiar de alguien que murió aquí. O sea, para yo poder, narrar y ser parte del tour. O sea, yo lo vería más como una oportunidad de, o sea, igual para recordar al familiar y o sea, y obtener algo a cambio de...
Que de hecho, también en la serie que mencionamos en un nuevo podcast piloto que estamos sacando, bueno, todavía no tiene nombre, después lo sabrán. Yo te platicaba de la serie de Midnight Gospel. Sí. Y de cómo esa serie aborda ciertos temas un poquito psycho, o sea, medio raros. Y no recuerdo muy bien qué capítulo es, abordan de cómo se empezó a hacer la normalización del el arte del buen morir se llama. Es una asociación que está ahorita, no me acuerdo qué es, la verdad, pero es un grupo que se llama El Arte del Buen Morir. ¿Qué hacen ellos? Que implica cómo en la Guerra Fría, en la Primera Guerra Mundial, un chingo de gente muere. Sí. Entonces un chingo de gente muere. Y pues lo que se acostumbraba era de que, pues bueno, los cadáveres llegaban en trenes, pero pues el cadáver se descomponía. Sí. En ese tiempo utilizaban, ay la madre, no me acuerdo qué químico era. Era un químico para conservar, pero que era muy tóxico. La verdad no me acuerdo del químico. Pero pues que ahora se usa formaldehído. Sí. Creo que sí pronuncia así. Y que el formaldehído, pues sirve para conservar los cuerpos. Y que eso meramente se hacía para que los cuerpos no llegaran en descomposición a los lugares de destino. Porque pues ya cuando llegaban por ejemplo, te mataban, no sé, güey, en Guadalajara, por ponerte un ejemplo, en México. Sí. Y llegabas a Monterrey. Entonces era como que pues en ese lapso, güey, el cuerpo se podría y ya llegaba en un estado crítico de descomposición. Entonces lo que empiezan a hacer es que empiezan a utilizar este químico que no me acuerdo cuál era. Y pues lo hacen con el fin de que los cuerpos se conserven más tiempo. Entonces se dieron cuenta que los cuerpos tenían más conservación y por lo tanto pues llegaban en un estado mejor. Por lo tanto todavía se podía estar unos minutos con los cuerpos. Sí. Anterior a esto los funerales eran muy diferentes. Entonces sucede esto y entonces ya se empieza a crear este arte, porque al final de cuentas yo sí lo veo como un arte, el arte de pues preparar un cuerpo para la despedida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues debe de ser, es algo difícil porque en ese tiempo se acostumbra de que pues te abren, te quitan los órganos porque pues la descomposición ocurre primeramente en los órganos y es lo que empieza a despedir los primeros olores. Sí. Entonces te abren, te sacan todos tus órganos, en ese tiempo los rellenaban con acerrín y no me acuerdo con qué rellenaban los sistemas de circulación para que pues el cuerpo se volviera a inflar y no quedara como apachurrado. Entonces se empieza a hacer esto, lo hicieron 2 hermanos, no me acuerdo de su nombre. Entonces lo hacen, cuando se acaba la guerra se dan cuenta de que pues el negocio se acabó porque ya no hay una cantidad de muertos en gran escala, por lo tanto pues el negocio ya no tiene demanda. Sin embargo empiezan a crear esta pequeña como idea en las personas en la cual pues oye, yo te ofrezco el que te puedas despedir de tu familiar de una forma más no artística, más humana, por así decirlo. Sí. No sé qué connotación darle a ese término, pero pues te puedas despedir de una forma mejor, vamos a llamarlo así. Te puedes despedir de una forma mejor y por lo tanto pues vas a tener un último recuerdo de esta persona en paz. ¿Sí? Porque pues es muy común de que, digo, no sé si te ha tocado, a mí en lo personal ya me tocó, voy a decir únicamente una persona que falleció. Yo vi su cuerpo en el momento de que falleció y ya vi su cuerpo en el momento en el cual ya lo estaban velando. Entonces es como de que pues la diferencia entre la primera impresión del cuerpo cuando fallece, porque pues todo depende mucho de cómo te vaya a hacer la expresión que tengas. Entonces esta persona tiene una expresión un poco dura y al final del día pues por eso digo que es un arte lograr que tenga esa expresión de paz. Entonces está bien interesante ese tema de cómo la muerte se empezó a normalizar. O sea, y después ya muchos años después se crea esta asociación que se llama creo que era el arte del buen morir, te dije. Sí, el arte del buen morir o algo así. La verdad sí se me olvidó. Pero está bien chido cómo lo abordaron. O sea, me gustó mucho cómo lo abordaron en esa serie. Y la verdad es una serie que les recomiendo mucho. La neta, sí tienes que estar bien picado. O sea, tienes que estar poniendo atención. Y una vez que pongas atención, te tienes que conseguir una guía para ver qué pedo con el... O sea, para entenderlos más al 100%. Sí. No, pues igual que Evangelion, entonces. Parecido. Pero aquí sí es un tema social real el que abordan. Okay. Entonces... Regresando ya al tema original, es como un pequeño prólogo de lo que vamos a hablar en un futuro, porque esto de Leyendas Fundidoras yo creo que nos da suficiente material para un podcast completo enfocado únicamente a estas historias.
Y vaya, o sea, lo que tú comentaste es algo muy crudo y, cabrón, yo no... Pues, es algo que nunca vas a encontrar en ninguna leyenda, libro y demás. Entonces, la neta, gente, cuando cuenten esta historia y citen lo que dijo Tomás, pues denos ahí la exclusiva de este podcast. Así es. De hecho, bueno, tuve una experiencia ahí en Fundidora, así algo cortita. Ok, adelante. Fue en diciembre, era la posada del trabajo y fue ahí en Cintermex. Y digo, estuvo muy padre y todo, fue pesado. O sea, nunca lo he visto en vivo y ya se me hizo. Ok. Y pues ya era de madrugada y ya me iba a ir. Y dije, no, pues ya me voy. Y me salí de ahí de Cintermex. Y en lugar de irme directamente a la salida, dije, no, pues déjame doy una vuelta por... Bueno, debes de poner en contexto a la gente que Cintermex está dentro del Parque Fundidora. Ah, sí, es el centro de convenciones de ahí de Monterrey. Va, continúa. Ok, está... Y bueno, yo me salí y en lugar de irme a la salida para agarrar un taxi o algo así, me dije, no, pues déjame doy una vuelta ahí por el parque a ver qué siente estar ahí de noche. Y la verdad, sentí empezado el ambiente, o sea, no... Digo, a lo mejor porque no se escucha ningún ruido más que... el crujir de las plantas, o como si estuviera pisando a alguien, pero no hay nadie. A la madre. Digo, a lo mejor son las ardillas o insectos o el viento, posiblemente. Claro. Pero se siente, o sea, una presión así muy pesada. Así se siente muy pesado estar allí en madrugada. Digo, a lo mejor solamente era idea mía, porque o sea, estaba de cobarde esa vez. Y nada más llegué hasta el horno 3 y me regresé porque ya, o sea, sentía que... O sea, no estaba a gusto estar ahí de madrugada. Pero, bueno, dime. Sí, o sea, me regresé pues que nada por eso, por esa sensación de que me sentía muy incómodo. Aparte de que mirar para todos lados escuchaba ruidos. Digo, puede ser el viento, puede ser las ardillas, puede ser cualquier otra cosa. Pero no se miraba nada porque estaba muy oscuro entre los árboles. Porque se miraba como un bosque muy oscuro. Porque hay muchos árboles allí. A la madre. Y está expuesto porque el ambiente, o sea, está muy grande allí. Y no hay cómo esconderte de algún lugar. O sea, estabas expuesto ante todo. Y sí, eso fue lo que hice ese día. Y ya mejor me regresé. Pedí un taxi y ya me fui a mi casa. Pero, o sea, la verdad sí sentía el ambiente demasiado pesado de noche estar ahí. Ah, la madre. Y ahora, yo lo que te iba a preguntar era... en este ambiente pesado, ¿qué era lo que sentías? ¿Miradas, pasos, que te seguían? No sé si estás todo... Cuando vas a exponer una clase, o sea, que sientes primero unos nervios, como que... O sea, la mirada así de toda la gente. Ajá. Así se sentía como que me estaban viendo, o sea, mucha gente. Pero, o sea, realmente era... Yo volteaba para todos lados y no había nadie. Y yo esperaba encontrarme a alguien. Digo, o sea, tú sentías en tu sensación... Ya es que el primer lugar en que sentimos sensaciones es en la nuca. Sí. Entonces tú sentías en la nuca como esa sensación de que alguien te iba a llegar por la espalda. Sí, porque escuchaba los ruidos de como se movían las hierbas. Y decía, ¿quién está por aquí? Pero no había nadie. Y aparte, a lo lejos, como estaba muy oscuro, no sabía si había gente más lejos al frente o a los lados. Y cada que caminaba, siempre estaba en modo de vigía. Y mira, voltea para los lados, voltea para atrás. En parte decía, no, mejor me encuentro a alguien. Pero a la vez no quería encontrarme a nadie porque... ¿Qué hace una persona ahí en la madrugada? ¿Qué horas eran? Y ya eran como las 2. Ah, no mames, no, sí, güey, ya estaba cerca de la hora de la muerte, de la hora del diablo, güey. Sí, fíjate. Y las 3 de la mañana. Solo, digo, yo estaba ahí solo. O sea, ¿no te encontraste a nadie? No me encontré a nadie. Guardias, nada. No había nadie. ¿Estaba todo apagado o había luz prendida? Estaban las luces de los caminos que hay. O sea, pero ya, o sea, son poquitas luces, digo. No, pero para adentro ya nada. O sea, para los que son las partes donde están los árboles y eso sí. Ya, o sea, estaba oscuro. Ah, no pero mames. oscuro, sí, mal pedo. Y se miraba a lo lejos el caminito de donde están las luces de los demás. Pero donde está lo de los árboles, o sea, se miraba negro. ¡Ah, la madre, güey! ¡Qué pinche miedo! Sí, y digo, qué bueno que hice eso porque me quedó la experiencia de ya no hacerlo otra vez. Ay, o bueno, quién sabe, igual y se puede repetir. Igual podemos hacer una exploración urbana después, ¿va? Sí, ir a estaría bien cabrón eso. Y lo ahorita que en Fundidora está solo. Pero bueno... No, de hecho, hoy fui y también está solo. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Porque andas con lo de tu patinaje. Así es. Oye, de hecho, ahora que comentas eso, también me recuerdo algo, que esto también es algo bien interesante. Dentro del tema paranormal, nosotros tenemos un instinto de supervivencia desde siempre. Sí. Por eso cuando se nos pone la piel chinita, porque a todos nos ha pasado. Yo creo que a ti te ha pasado más de una vez esa sensación de hay alguien atrás de mí o hay alguien cerca de mí. Sí, o sea, sí. Pero es esa sensación que sientes frío, sientes algo en tu cuerpo. O sea, porque este mecanismo data desde que somos cavernícolas. Sí. Porque tiene que ver mucho con lo que hablabas precisamente de los ruidos.
Y esto también, digo, ya entrando en el tema psicológico, está documentado que anteriormente cuando éramos cavernícolas, nosotros, por ejemplo, estábamos en un río cazando pescados o acechando alguna presa y escuchábamos de que se movían las hierbas. Entonces, en el instinto de supervivencia era decir, ay cabrón, se movió la hierba. Como puede ser un conejo, puede ser un tigre. Sí, otro depredador que esté ahí. Exactamente, u otro depredador. Entonces, ¿qué era lo que hacía el cavernícola en ese tiempo? Se iba corriendo. Pero porque no quería averiguar ni saber qué era lo que había ahí. Porque en automático detectaba que era peligro. Entonces, lo que decías tú anteriormente, de que en las películas de terror, porque me acuerdo mucho de eso, de que no, güey, pues es que no vayas porque es evidente que hay algo ahí. Eso data desde esa actitud primitiva que tenemos de no querer saber. No querer saber qué es lo que hay ahí. Y a lo mejor estoy contradiciendo un poquito con lo que dijimos anteriormente, pero me acordé de esa teoría y es algo bien interesante porque es cierto. O sea, igual es lo mismo de que si ahorita tú escuchas, no sé, que se cae algo. Sí, o sea, una parte de ti te dice, ve a averiguar qué es por supervivencia. Sí. Pero otra parte te dice, no vayas por supervivencia. Pero el no ir es más una actitud primitiva que el ir. Porque nosotros cuando éramos primitivos, como te decía, preferíamos huir antes que averiguar. ¿Sí? Sí, también se puede identificar mucho si eres alfa o beta. O sea, con esa actitud de si eres alfa, vos vas, investigas. O sea, tú porque sabes que puedes afrontar el problema. Exactamente. Pero ya si eres beta y sabes que no la vas a hacer, pues, o sea, huyes y te alejas del problema. Exacto. Y de esa forma, pues es como hemos desarrollado y hemos conservado ciertas actitudes. Y hablo específicamente del tema paranormal, de cómo esas energías, pues nosotros tenemos una capacidad de percibirlas, por lo tanto, pues entran dentro, o sea, se activa ese sistema primitivo de autodefensa o de supervivencia ante lo desconocido. Porque al final de cuentas tú sabes que si tú, por ejemplo, nosotros ahorita que se cerró la puerta, pues sabes que no es normal que se cierre. Así y es de que, güey, pues mi sentido lógico me dice que esa puerta no se debió cerrar. Ajá. Y aparte no hay tanto viento como para que se cierre. Entonces, por ese lado, sí está interesante cómo hemos conservado actitudes primitivas. Y pues bueno, yo creo que es hora de terminar esta primera emisión de la segunda temporada de Medianoche Podcast. Vamos a tocar muchísimos más temas, tanto de leyendas como de Monterrey. Vamos a seguir, claro, con la cápsula de experiencias personales. Es una cápsula que nos va a hablar mucho de cómo diferentes personas pueden enfrentar pues toda esta cuestión de lo paranormal, ¿sí? Ya tenemos invitados de lujo para esta segunda temporada, que después los irán conociendo, con experiencias muy duras y otros con experiencias muy increíbles. Entonces, pues, ¿algo más que tengas que agregar antes de despedirnos? Pues si van a ir a fundidora de madrugada, igual lleven una cámara y si pueden vayan acompañados. Tampoco no se puede hacer, pues está cerrado de noche, así que de preferencia no vayan. Pero si tienen la oportunidad, o sea, si graben algo y si tienen alguna experiencia, sería bueno que lo comenten. Muy bien, entonces, audiencia, ya tomaron en cuenta los consejos de Tomás. La gente que venga a fundidora de fuera de la ciudad, dense la vuelta de noche, está con madre por lo que dice Tomás. Bueno, está con madre para los que nos gusta el tema paranormal, ¿verdad? Pero para los que no, está la chingada. No, pues muchísimas gracias. Síganos sintonizando en redes sociales. Ahí van a descubrir un poquito más de todo lo que depara esta segunda temporada. Y los especiales que tenemos para este mes de octubre. Hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en Spotify y en YouTube. Suscríbanse y activen la campana para ser los primeros en escuchar nuestras nuevas emisiones. Ustedes escucharon Medianoche Podcast.